Voy a dar inicio. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Luisa Echeverría y los saludo en nombre muy especial de la Dirección de Promoción y de Relaciones Corporativas del SENA, así como del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación con su coordinador, Edgar Adrián Zambrano. Primeramente, nos gustaría agradecerle al Gobierno de Israel por su apoyo al SENA con esta serie de webinarios, a la señora Inbal Natán, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Colombia, y en especial al Centro OFRI de Jerusalén, el cual es uno de los centros de formación de la Agencia de Cooperación Mashaf en Israel, especializado en temas asociados a la educación, y a su director adjunto, quien nos acompaña el día de hoy, Damián Filut. Él será nuestro panelista en el día de hoy. Como ustedes saben, esta serie de webinarios hace parte de la iniciativa Academia Internacional SENA, donde estaremos realizando diversas actividades virtuales con cooperantes internacionales. Esta serie de webinarios está enfocada en el tema de educación para el desarrollo sostenible. El día de hoy profundizaremos en la práctica israelí frente a la temática de educación para el desarrollo sostenible. La invitación para los instructores del SENA es que puedan apropiar estos insumos, como los webinarios, como recursos para su práctica docente. Les recordamos que estos webinarios están siendo grabados para luego ser subidos en el canal de YouTube del SENA. Para los asistentes del SENA les agradecemos diligenciar el formato de asistencia que les estaremos pasando por el chat, y a todos al final del webinario les solicitamos diligenciar el formato de evaluación de satisfacción del mismo. Los instamos a que puedan utilizar el chat para realizar sus preguntas, comentarios. La idea es que primero el doctor Damián Filut realizará su ponencia y luego, con las preguntas que ustedes nos hayan expresado en el chat, yo abriré debate para que estas puedan ser contestadas por el doctor Damián. No siendo más, primeramente le voy a ceder la palabra a la señora Inbal Natán, quien también tiene algunas palabras para expresar, quien luego le cederá la palabra a nuestro ponente Damián Filut. Inbal, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Luisa. Buenos días, Damián. A todos los participantes, es un gran gusto tener esta segunda oportunidad de estar con ustedes, con este segundo webinar de educación sostenible. Y es un gran placer cooperar con el SENA. Claro que antes que todo quiero agradecer al SENA por poder darnos esa plataforma también para cooperar. Israel trabaja en ese campo de cooperación internacional con Mashaf. No sé si hay gente nueva aquí en el grupo que no me escuchó la vez anterior. Mashaf es la Agencia de Cooperación Internacional de Israel. Existe ya más que 60 años y es una agencia que trabaja más que todo en transferencia de conocimiento. De hecho, tenemos muchos expertos como Damián, que enseñan muchos cursos en amplios campos. De hecho, el SENA es un cooperante tan bueno para Israel como tiene esa amplia variedad de educación, de campos de educación, que siempre es un gran placer cooperar con ustedes. Y durante estos años, Israel llevó muchos cursos aquí en Colombia, físicamente en Colombia cuando se podía, que expertos viajaban desde Israel aquí, con el SENA y con otras organizaciones, y también en Israel, que cada año casi 100 becarios colombianos viajaron a Israel para pasar cursos en varios temas, como querida Luisa, que también tenía esa oportunidad de viajar a Israel. Y esto es un gran éxito para nosotros, porque cada persona que pasa estos cursos en Israel, nuestra esperanza que volverá a Colombia o a su tierra y empieza a duplicar esa información y aplicarlo con otros. De hecho, eso es también nuestra meta en este curso que ustedes están pasando, que utilizan esta información para ampliarlo, que lo utilizan para mejorar dentro de sus sitios de trabajo, dentro de su comunidad, para que el impacto de esa información sea más grande. Entonces, otra vez quiero agradecer al SENA por esa oportunidad, agradecer a Luisa y agradecer al querido Damián por su gran trabajo aquí en Colombia, no solo con el SENA, pero también en otras ciudades y con otras organizaciones. Entonces, que tengamos muchos éxitos y que ojalá termine esa ola de corona para que podamos vernos otra vez físicamente. Gracias.
Muy bien, creo que ahora me toca a mí. Buenas tardes para todos desde Israel. Decimos Hag Sameach, felices fiestas. Aquí hoy en Israel se festeja Shavuot, una festividad muy significativa, que es uno de los 3 momentos que se peregrina a Jerusalén, y también es el momento que festejamos las nuevas cosechas en Israel. Muy contentos de poder compartir esta tarde con ustedes un segundo encuentro para poder seguir compartiendo y también un poco charlando, mostrándoles cómo se aplica, cómo se ve reflejado en el sistema educativo el tema de la educación para ser sostenible. Debo decir que sé que hay en sala personas que son del SENA, pero personas que no son del SENA y que hacen parte de proyectos que hemos realizado en Colombia, específicamente, para dar un ejemplo, en Paipa voy acá, y estamos muy contentos por mi parte de que nos acompañen el día de hoy. Entonces, como bien dijo Luisa, el día de hoy, junto a la gente del SENA, queremos profundizar y llegar un poquito más a la práctica de los términos o conceptos que charlamos la vez anterior. Vamos a comenzar. Primero, antes que nada, obviamente, darles las gracias, darles las gracias al SENA y a la Embajada de Israel en Bogotá por estar con nosotros y por apoyar este tipo de iniciativas. Creemos que sin lugar a dudas es a partir de las mismas que se pueden lograr estos cambios o estos procesos tan interesantes. El día de hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos ir a la segunda parte y charlar un poco de las reflexiones pedagógicas que vienen con lo que es el desarrollo sostenible. Queremos ver cómo hacer que ese desarrollo sostenible sea aplicable o relevante para la educación. Sí quiero decir que no tengo grandes secretos, no es que hoy van a escuchar grandes secretos, sino que van a encontrar algunas de las formas en que se aplica o se aplicaron a nivel básicamente de educación superior, que estamos hablando con el SENA específicamente, educación terciaria, y un poco ejemplos que tienen que ver con educación de nivel primario y secundario para reflejarlo en ambos niveles, por así decirlo. En caso que nos quede tiempo, incluso quiero mostrarles unas fotos de Colombia, de cómo se aplicó en Colombia parte de los proyectos que realizamos junto a ustedes. Entonces, si hablamos de educación sostenible, les comparto, este es un libro que salió en el 2018, si no me equivoco, que el capítulo inicial realmente es el que habla de todos estos 2 encuentros que hemos charlado, Universidad de Simón Bolívar. Para empezar, una frase que es clave, por así decirlo, cuando hablamos de educación en el Centro OFRI, tiene que ver con esto que ven en pantalla. Tenemos el del siglo XXI, aprender la currícula del siglo XX en colegios del siglo XIX. Esta frase que de alguna manera lo que viene a hablar es que la educación está un poco quedada o no actualizada con relación a lo que está pensando, nos da una serie de luces sobre a dónde tenemos que observar. A dónde tenemos que observar si queremos hacer que la educación sea relevante y sostenible. Tenemos que observar a los estudiantes, tenemos que observar los programas de estudio y tenemos que observar los espacios de estudio. Esas 3 variables son creo yo, las principales que como educadores tenemos que observar si queremos crear un cambio. Obviamente, el cambio va a empezar por nosotros mismos, por los educadores. Sabemos que quizás el estudiante es la educación del estudiante es el objetivo final, pero en el camino hay una serie de elementos que tenemos que trabajar, pero el ente que hace todo esto posible es el educador. Entonces el educador tiene que tener una perspectiva más compleja, donde va a incluir tanto el estudiante, tanto el programa de estudio, y tanto a lo que es el espacio donde va a aprender, donde va a estudiar, para poder ser relevante. Esta referencia al siglo XIX, siglo XX, creo que es bastante cómica, por decirlo, en el momento que estamos hoy en día, un momento en el cual realmente entendemos que a través de lo que está pasando con el coronavirus, el COVID-19, todas las cartas son repartidas nuevamente, todos los cambios tienen que de alguna manera volverse a dar o implementar de una manera un poco diferente de lo que conocemos. Si hablamos de los estudiantes del siglo XXI, creo que es menos relevante para el momento, pero hablamos de estudiantes que quizás están menos conectados con el medio en el que viven y más conectados con el mundo global. Esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque si hablamos de educación para el desarrollo sostenible, por un lado, tener una visión más global es muy positivo. Desconectarse un poco del entorno es la parte negativa que tendríamos que analizar o tratar. Al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con la tecnología es un fin, es un medio, no un fin, y por ende tenemos que ver cómo lo usamos con provecho para lo que queremos lograr. Cuando vemos el programa de estudio, los programas de estudios van a tener que ser retratados,
reanalizados para poder realmente hablar de estas variables que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y los colegios que, si los comparamos con los colegios del siglo pasado o el anterior, no han generado demasiados cambios. No hemos entendido que un colegio no es un perímetro con una valla, una reja y aulas de clase, sino que es casi un ecosistema vivo. Y dentro de ese ecosistema hay aulas, hay interacciones, hay espacios, hay métodos de aprendizaje que se dan en diferentes espacios. No todo espacio es relevante para cualquier método de aprendizaje. Creo que, como pueden entender, esta frase que puede sonar muy simple, nos puede dar mucho pie para analizar esto del desarrollo sostenible y cómo podemos aplicarlo. Ahora bien, si hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que entender que, como hablamos la vez pasada, es un tipo de gafas con el que vemos la realidad. Aquellos que creemos que el desarrollo sostenible es una de las soluciones o una de las implementaciones que tiene la educación actual, creemos que las soluciones no van a venir de manera directa por cambios políticos o tecnológicos. Es obvio que para poder hacer los cambios van a tener que haber decisiones políticas. Es claro que cambios tecnológicos pueden apoyar el proceso. Pero lo que quiero decir con esto es que aquel que piense que solamente tomando una decisión política o la invención de alguna tecnología va a hacer la diferencia, tiene un problema. ¿Por qué? Porque uno de los pilares más importantes que de la respuesta al desarrollo sostenible, de educación sostenible es el cambio de conducta. Este proceso que ven en pantalla de observar, pensar, sentir, hacer y generar un cambio de conducta es la base de un proceso educativo que respete o vaya acorde con lo que es la educación para el desarrollo sostenible. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere este cambio? Es un cambio que es bastante ambicioso, es a largo plazo, es comprensivo, no es un cambio solamente en un profesor o en una aula de clase, un cambio que quiere cambiar una dinámica en la rutina misma de la institución educativa. Es un cambio que transformará, es un cambio transformativo. No hablamos de educación sobre el desarrollo sostenible, no es una invitación a la reflexión de terminologías o epistemologías. Es una invitación a una puesta en práctica, es una invitación a un cambio de prácticas educativas en el mismo complejo de institución educativa que, como digo, es un ecosistema. Entonces, solamente entendiendo esto, entendemos que los cambios van a tener que ver también con pedagogía, con metodología, con programas de estudio, con docentes, con directores, con personas que tienen que ver con la educación, encargados de procesos educativos, que van a tener que encajar, por así alinearse para llegar al objetivo que queremos lograr. Ahora bien, hay una serie de axiomas básicos que les quiero compartir, que los pueden encontrar en diferentes literaturas o organizaciones que trabajan el tema de desarrollo sostenible, que creo que son muy importantes. Si queremos aplicar esto del desarrollo sostenible en la educación, tenemos que entender que el mundo en el que vivimos se da, surge, se nutre de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, de alguna manera, son como un librito de estudio que tenemos, que viene con nosotros, que viene con el mundo en el que nos rodea, en el que nos encontramos, y hay que aprenderlas. Y es muy importante porque si nos referimos, por ejemplo, a la educación ambiental, como uno de los ejemplos más fáciles, tenemos que hablar del reciclaje o los residuos. Entendemos que la materia no desaparece, la materia se transforma. Entonces entendemos que si yo tiro un papelito en el piso, no va a desaparecer. Va a acumularse, puede transformarse, pero no va a desaparecer. Entonces, eso es cómo podemos aplicar una ley de naturaleza a algo que tiene que ver con una conducta que respete la misma. Y de la misma manera podemos hablar de ciclos de la vida, podemos hablar de relaciones sociales, y todo eso se va a aplicar en las metodologías que vamos a aprender. Entonces, esas leyes naturales que tenemos son básicas y tienen que formar parte de cualquier programa de estudio. Lo segundo que tenemos que entender es que cualquier sistema tiene límites. Cuando hablamos de sistemas sin límites, lo que se genera es una anarquía. Y si nos fijamos en nuestros entornos, entendemos que la anarquía no es tan productiva como en algunos casos podríamos pensarlo. En este caso específico lo que quiero decir es cuando hay límites, lo que se puede generar, lo que puede dar de provecho es proveer o generar una creatividad. El siguiente punto quiere decir que estamos todos juntos. Suena bastante coloquial, pero es importante entenderlo. Estamos todos juntos quiere decir que todo lo que hacemos tiene un impacto de unos en los otros. Y creo que en la situación actual, en el coronavirus, entendemos que decisiones de un país pueden tener impacto hasta el lugar donde nos encontramos.
no sé si fue que les comenté a ustedes en la clase anterior, en el encuentro anterior, que básicamente a fines de febrero me encontraba en Guatemala y empecé a hablar del coronavirus, y muchas personas con las que estaba hablando del coronavirus se sintieron muy ajenos, dijeron, esto no tiene que ver mucho con nosotros. Y esto de a poco, de alguna manera, nos transmite que sí, ¿no? Las acciones que se dan en un lugar tienen impacto en otro, y por eso hay que tener una visión global, pero actuar de manera local. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto a continuación. La reciprocidad es muy importante, generar relaciones de beneficio mutuo. La ventaja de uno frente al otro no va a ser productiva, ¿no? Digamos, no es parte de los códigos del desarrollo sostenible. La reciprocidad se va a basar en que puede generar una relación con otro ente que va a tener provecho para ambos. Y en el caso de que no lo suceda, vamos a ver que se va a romper algo que es lo más importante, creo, en nuestras vidas en general, que es el equilibrio. No haber un equilibrio, entonces eso es muy importante. Y por último, todos somos responsables. Otra vez suena muy coloquial, pero lo que quiere decir es que toda acción que hago o no hago tiene consecuencias. No solamente ver una situación que pasa y que no me influye a mí o no me impacta a mí y dejarla que pase, eso no quiere decir que no soy responsable sobre eso o que no va a tener impacto sobre mí. Entonces, eso de todos somos responsables tiene que ver con acciones que uno hace o no hace. El no hacer también viene por detrás con una especie de responsabilidad, por así decirlo. Entonces sí quiero presentarles una serie de reflexiones. Son 7 reflexiones de prácticas educativas. Estas 7 reflexiones son 7 reflexiones que vi en el sistema educativo israelí. No quiere decir que son mías únicas, no quiere decir que no hay más, no quiere decir que quizás ustedes me puedan nutrir con otros, no, quiere decir que de los años que he visitado colegios, tanto que estén dentro del programa de desarrollo sostenible como no, he conocido, he visto, he escuchado sobre reflexiones, sobre prácticas pedagógicas que vale la pena compartirlas. Y cuando digo reflexiones, no solamente hablo de la reflexión muy bonita que ven en pantalla, de lo que vendría a ser una reflexión visual, sino una reflexión de una práctica, en el sentido de que si hago este tipo de prácticas, lo que estoy respetando son estos valores o principios que hablé anteriormente, y de alguna manera estoy bajo la línea, estoy alineado con lo que es esta educación para el desarrollo sostenible. ¿Se entiende? No son reflexiones solamente de visuales, sino que si hago una práctica con en este contexto, de esta manera, estoy alineándome con esta idea del desarrollo sostenible en la educación. Y vamos a empezar, como digo, son 7, cada una tiene sus pros y sus contras, pero en general creo que son muy, muy positivas. Al principio voy a dar una ejemplificación o conectarlo un poco con el medio para que se entiendan de dónde vienen. La primera es el concepto de prosumidor. El concepto de prosumidor, como ven en pantalla, no es nuevo, quizás no es un concepto tan conocido, pero no es tan nuevo. Aparece más que nada en áreas que tienen que ver con marketing y producción, y lo que combina es la palabra productor y consumidor. Si nos referimos al sistema educativo tradicional que conocimos, por lo general hay una relación lineal y una relación donde el educador o el maestro es un productor de conocimiento, digamos, la dirección es desde el maestro al estudiante. Es un productor de conocimiento que se va a dirigir al estudiante y va a transmitir estos conocimientos, y el consumidor es el estudiante que está completamente pasivo en su pupitre, escuchando y recibiendo estos conocimientos. Entonces, esta primera reflexión lo que viene a hablar es que el sistema educativo tiene que ser basado en el concepto de prosumidor. Tanto el educando como el educador tienen que respetar o tienen que comportarse como prosumidores, tienen que producir conocimiento y tienen que consumir conocimiento. Freire habla de que la realidad no es, sino que está siendo. Es un continuo movimiento, es un continuo cambio. Y creo que más que nada en esta época de coronavirus entendemos que todo es muy rápido, todo es muy dinámico. Y la pasividad y el hecho de que haya un ente que produce o que presenta un conocimiento y uno que consume, es un problema. De hecho, esta presentación, en donde yo solamente estoy transmitiendo conocimientos, yo sé que es muy interesante, yo sé que puede ser muy atractiva para este momento, pero sé que a la larga es menos productiva. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos la pirámide de aprendizaje de Edgar, vamos a entender que este método en el cual estamos haciendo, que hay casi 500 personas en sala, y yo estoy hablando, no es un método en el cual ustedes van a poder realmente aprender o tener una experiencia significativa. Pero es una primera experiencia en la cual ustedes pueden quedarse con algún destello, alguna luz
de lo que entendieron, les interesó de lo que presenté, y a partir de eso ustedes van a tener sus procesos. Entonces, si queremos tener sistemas significativos o sistemas productivos, queremos que en el aula de clase o en el medio donde esté el proceso educativo, todo el tiempo haya un producir, un consumir, tanto del estudiante como del educador. ¿Cómo se ve reflejado esto de manera práctica? Si hablamos de la educación superior, estos son 5 universidades en Israel, de Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, Technion, que también está en Haifa, de ciencias. Básicamente estas universidades, ¿sí estoy bien? 2, 3, 4, sí, 5 universidades. Lo que hicieron, o el momento más interesante fue en el 2010, que lo que abrieron es, dentro de la universidad, una unidad de educación para los profesores. Los profesores de educación superior, como conocemos, más que nada lo que hacen es investigar, y muchos de ellos piensan que educar o entrar al aula es un daño colateral, menos interesados en eso, y tienen menos dotes. Son excelentes investigadores quizás, pero menos dotes de enseñanza en sala, en aula, en laboratorio. Y a partir del 2010 hay una inversión muy grande en las universidades, algunas de estas universidades, como la que empezó un poco antes, en centros para capacitar a estos educadores a aprender a enseñar. ¿Para qué? Para romper este proceso lineal en el cual el profesor es el productor de conocimiento y el estudiante es el consumidor de conocimiento. Este cambio es transversal, obviamente a nivel superior es difícil, pero es muy práctico, que en caso haya o no haya en SENA, se invierta más en preparar a los excelentes profesionales, no solamente a ser excelentes profesionales, sino también educadores. No es lo mismo. En Israel tenemos una realidad en la cual, para poder educar en primario o secundario, usted tiene que tener un título, una certificación de educador y un bachillerato, una primera titulación, por ejemplo, para enseñar en primaria. Pero sin los dos, usted no puede dar aula en clase. Entonces, esto es lo mismo que tendría que se proyecta de alguna manera, o quiere proyectarse en la educación superior, diciendo, usted es un excelente investigador, pero queremos apoyarlo en la parte de metodologías pedagógicas para que usted pueda enseñar y realmente formar personas. Creo que en el SENA, como lo que ustedes más practican es en la educación vocacional, puede ser que también tengan este problema, pero desde otra perspectiva. Puede ser que tengan excelentes profesionales en áreas específicas, agrícolas o metalúrgicas o de cualquier índole tecnológicas, pero quizás la pregunta sería si son buenos docentes. Y estos centros vienen a un poco a ocupar esa área. Esta es una práctica que rompe un poco con lo del prosumidor. Estos son la Universidad de Jerusalén, en el Fórum Europa, de Estudios Europeos. Uno de los cursos es una simulación. ¿Qué quiere decir esto? Durante casi una semana los estudiantes reciben un cargo, digamos, usted representa tal país o tal organismo, discuten en línea, se crea una agenda y durante un día, en algunos casos un día y medio, se sientan a una mesa y discuten sobre esa agenda. Esto tiene nota, y para poder terminar la titulación, tienen que participar en un número X de simulaciones. Entonces es una práctica en la educación superior académica que es fundamental y rompe con el código. Yo sé que en el SENA, de manera ejemplar, ustedes trabajan mucho en laboratorios, entonces todo el tiempo se está practicando, pero la idea es ver cómo la práctica no sea repetitiva, cómo que la práctica también parta de alguna manera de los estudiantes o de los aprendices. Ahora es interesante hablar o llevar esto a lo que hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos mucho de lo ambiental, social y económico? Cuando hablamos del ambiental, sabemos que las formas en la naturaleza son cíclicas, y sabemos que en las naturalezas hay parásitos, pero los parásitos no son tan bien vistos, o a veces por lo general hacen mucho daño. Y esto es un poco romper el tema del prosumidor. Somos todos partes de un ciclo, somos parte activa de ese ciclo, comemos y nos comen, y de alguna manera el prosumidor habla un poco de esto, de producir y consumir. Entonces tenemos que ver cómo esos aprendices, estudiantes, hagan parte de los dos. Creo que también la investigación podría ser un ejemplo claro de producir, pero lo que quiere, o la relevancia para el SENA de este concepto es muy importante. Es uno, romper con instructores o maestros que solamente sean buenos profesionales a nivel del área que enseñan, sino también buenos docentes. Y dos, el tema de que los estudiantes no sean solamente consumidores o repitan actividades, sino también produzcan conocimiento o produzcan actividades.
Una siguiente reflexión la llamo manos a la obra. Manos a la obra lo que habla es de un aprendizaje experimental. Ya muchos académicos y muchos referentes a nivel de educación hablaron mucho de la educación a nivel práctica. Yo traigo dos ejemplos que no pertenecen a la educación superior en este caso para poder explicar el concepto, pero creo que van a hacerles al SENA le va a sonar bien en el oído. Hace un par de años, Yoshi Cohen era la inspectora general del Ministerio de Educación en Israel, en lo que es ciencias. Y en una charla ella lo que dice es que la ciencia no se enseña, la ciencia se hace. Y eso es muy importante entenderlo de esa manera. Yo creo que en este caso el SENA, creo yo, está bien encaminado, porque mucho de lo que ustedes hacen es práctico. Entonces eso es muy importante. Otro ejemplo tiene que ver con un programa de educación para jóvenes en riesgo que se llama Ciencia Activa, que nuevamente el doctor Obed Kedem del Instituto Weizmann implementa este programa a través de la enseñanza de ciencias de manera práctica. Y nuevamente digo, yo creo que para esto el SENA está mucho mejor encaminado. La pregunta nuevamente, ese es el verdadero reto, es si en los laboratorios, en las salas del SENA, se aprende a través del hacer repetitivamente o se aprende haciendo según un caso real, según una referencia al contexto, a la relevancia. Una cosa es enseñar o a soldar o a plantar un grano solamente como un ejemplo teórico, y otra cosa es contextualizarlo en una realidad. Esto nuevamente de educación superior, esto es sobre una práctica que hizo en el Technion, en Haifa, una de las universidades más reconocidas en Israel, que utiliza el concepto de clase dada vuelta. Y creo que la clase dada vuelta utiliza o toma en cuenta este concepto de manos a la obra. ¿A qué me refiero con esto? La clase dada vuelta, para aquellos que no conocen, lo que hace es invertir el proceso tradicional de la clase. La clase tradicional está basada en que el estudiante llega a la clase, el profe le enseña un concepto, él puede ejemplificarlo, puede quizás en el tiempo que queda practicarlo o no, y al final tiene deberes o tarea para hacer en su casa. La clase invertida dice que el docente, el momento más importante que puede aplicar sus conocimientos, no está presente. ¿Y a qué me refiero con esto? El docente puede acompañar al estudiante cuando él está haciendo una práctica. Puede decirle, lo que está haciendo no está bien, corrijámoslo. La clase invertida lo que dice es, preparemos explicaciones, por ejemplo, en videos de 5 o 7 minutos, los estudiantes ven estos videos antes de la clase, y cuando llegan a la clase, se da la práctica. Pero ellos vienen con un concepto, o un video, o un conocimiento, o una lectura previa. Ahora, esta clase específica, de hecho, es un profesor de química, de origen chileno, que elige tomar unas clases más difíciles que él dicta, y hacerla invertida. Él cuenta de que al principio producirla le costó mucho, por el momento que está producida, fluyó mucho. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ven en la foto, él explica, es una serie de estudiantes con los asistentes de cátedra y el profe dando vueltas y haciendo práctica en base a lo que los estudiantes vieron antes de llegar a la clase. Yo creo que hoy por hoy los estudiantes del SENA o de las personas que estén en sala ven todo el tiempo videos cortos en el celular. ¿Por qué no dar deberes o prácticas para que cuando lleguen a la sala tengan conocimientos básicos teóricos, y solamente lo que tenga que hacer el profesor, el educador, es corregir la práctica para profesionalizarla y mejorarla? De eso hablo un poco manos a la obra y la clase de vuelta. La siguiente reflexión tiene que ver con una combinación de manos, cabeza y corazón. Muchas personas hablan de esto dentro de lo que es el programa, el programa israelí de Educación para Sostenible, que es un programa del Ministerio de Educación en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente, y básicamente lo que habla es que la cabeza no es un recipiente del cerebro, sino que un proceso educativo tiene que incluir los 3 niveles, las manos, la cabeza y el corazón. Digamos, involucrarse de estas 3 maneras es fundamental. Hay una reflexión muy interesante del doctor Yoram Arpaz. El doctor Yoram Arpaz es un académico israelí, que él habla de 5 axiomas sobre la educación tradicional que tienen que ser cambiados. Y él dice, hablar no es enseñar, escuchar no es aprender, el conocimiento no es un objeto, la cabeza no es un recipiente, y el objetivo máximo de la educación no es saber, sino es saber aplicar e introducir esos conocimientos al cotidiano vivir. Y creo que manos, cabeza, corazón incluye, de alguna manera,
esa conceptualización de manos, cabeza y corazón. Las manos, cabeza y corazón lo que quiere decir es que el proceso educativo no puede ser solamente un proceso teórico, o digamos, teórico también es cuando yo le digo a un estudiante, toma la semilla, pone en la tierra, riega. Eso también es un proceso que es a través de la mano, es importante, pero todavía no es manos, cabeza y corazón. Incluir los tres conceptos es fundamental para que la experiencia quede realmente aprendida o introducida a mi saber. Ahora, es interesante esto, si yo les pregunto a ustedes, si en la sala no hubiese en este momento 498 personas, les preguntaré a ustedes cuáles son las experiencias que ustedes más recuerdan desde su infancia hasta hoy en día en los procesos educativos. Y ustedes se van a recordar, sin lugar a dudas, no de la clase que le enseñaron el seno, el coseno en matemática de manera teórica, sino de momentos donde estas tres variables entraron en juego. Donde estas tres variables de manos, cabeza y corazón hicieron parte del proceso educativo. Creo que a través de estas manos, cabeza y corazón se logra lo que ven en el siguiente círculo: calidad, personalización y apropiación. Un proceso es de por sí bastante, se podría decir, sin sabor, porque es el proceso en sí mismo. Digamos, si yo enseño un concepto, el concepto es el concepto. Al momento que lo personalizo, lo dejo que sea apropiado por el estudiante, tiene otro nivel. ¿Y cómo logro llegar a estos niveles de calidad, apropiación y personalización? Utilizando un proceso que incluya a las manos, la cabeza y el corazón. Ejemplos a nivel de educación superior: esta es la Universidad de Barilán. En la Facultad de Educación hay un centro de simulaciones. Un centro de simulaciones, obviamente, esto es una gran inversión por parte de la Universidad de Barilán, pero es un ejemplo fabuloso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un estudio de televisión donde un grupo de profesores, de educadores, se junta en una sala. En la otra sala entra uno de los estudiantes, educadores, con un actor. Y se da una situación: el actor puede ser un padre, digamos, el actor puede actuar de padre, de estudiante, de maestro, de director, de lo que vaya a tener que hacer, y el estudiante que entra va a probar cómo va a reaccionar, cómo va a ser parte de esa situación, y va a aprender haciendo, va a aprender a través de todos sus sentidos. Porque de alguna manera el actor va a lograr involucrarlo en toda la experiencia. Obviamente esto es un caso extremo que utiliza la tecnología, muchos recursos, en una facultad de Derecho, de Educación en una universidad en Israel. No digo que todos los profesores de manos, cabeza y corazón tienen que tener esta inversión, pero sí tener una concepción por parte de ustedes de que hay que involucrar estos niveles en todos los procesos que uno quiere que sean significativos, y que el estudiante pase una experiencia de calidad educativa, de apropiación. El conocimiento no es hasta que no es apropiado por uno mismo y personalizado a lo que realmente está pasando. Otro ejemplo que tiene que ver con esto de manos, cabeza, corazón, lo pueden ver, tiene que ver con dos programas de la Universidad de Jerusalén. Uno tiene que ver con la Unión Europea y el otro con estudios de desarrollo. Por un lado, en el programa de estudio de desarrollo se incluyen 6 meses, es una maestría, 6 meses de pasantía, entre 3 y 6 meses de pasantía en países en vías de desarrollo, para poder generar la titulación. Otra vez, durante quizás 1 año y medio estuvieron estudiando teoría de desarrollo internacional. Durante 6 meses tienen que aplicarlo, tienen que involucrarse, tienen que hacer parte del proceso. Otra foto que veo en pantalla es sobre la Unión Europea. Durante casi 2 años están estudiando sobre la Unión Europea. Durante ese periodo también viajan y conocen las instituciones de la Unión Europea de primera mano, hablando con personas que trabajan en la Unión Europea para realmente nutrirse de esto. Ahora, quiero aclarar, en el SENA sería exactamente lo mismo. Es realmente llegar a las empresas o conectar, ya sé que lo tienen, pero más aún las prácticas educativas a la empresa privada o a los ministerios, para que sus estudiantes vivan de manera activa, no una vez, sino de manera continua, lo que es manos, cabeza, corazón, cómo se ve su profesión en la práctica. Hay una serie de artículos muy interesantes cuando hablamos incluso de educación técnica, tecnológica o técnica vocacional, como hace el SENA, y lo que dice es que muchas veces educadores de instituciones como el SENA son excelentes profesionales o fueron excelentes profesionales, pero muchos de ellos solamente enseñan o ejercen su profesión, en el caso de SENA, en el SENA. Y eso lo que los hace es ser educadores del SENA, instructores del SENA. El momento que ustedes aprenden o se encuentran con profesionales del campo mismo, digamos, que están en el campo que ustedes están enseñando, el momento que ustedes van a una empresa farmacéutica donde hay un químico que
trabaja en temas farmacéuticos, tiene conocimientos o tiene entendimientos que el instructor en sala no tiene. Es una forma de nutrirse, es una forma de complementar. ¿Por qué no hacer un tema triangular entre estudiante, un instructor del SENA y un ente profesional que está dentro de la industria misma o del área misma en la cual están enseñando? Me imagino que tienen, porque yo sé que el SENA tiene temas de prácticas, pero integrarlo como proceso educativo y no solamente como una visita o una referencia. Esto es un ejemplo a nivel de educación secundaria en Jerusalén. Esto es un secundario en Jerusalén, un colegio semiagrícola que tiene espacios donde se producen hierbas y tiene al mismo tiempo una sala, perdón por la calidad de las fotos, donde el proceso educativo cambió completamente. Lo que ven en sala, lo que ven en pantalla, una de las personas que ven en pantalla, es un químico que deja su carrera, o cuando se jubila, por así decirlo, le pide a esta escuela un espacio para crear productos cosméticos. Y tiene como una casita dentro, al lado de la escuela, donde los estudiantes, obviamente todo este programa está certificado por el Ministerio de Educación, ¿no? No es una decisión randomal, aleatoria de estas personas, sino que hay que recibir permiso del ministerio, hay que certificarlo, hay un tema de inspectores que controlan, pero le estoy contando la historia más o menos simple. Entonces, en esta escuela semiagrícola, porque está en las afueras de Jerusalén, producen hierbas, y cuando las quieren utilizar en esta sala donde ven en pantalla, se producen cosméticos. Los estudiantes llegan, les enseñan qué son cosméticos, cómo se aprenden a hacer cosméticos, y el proceso de aprendizaje es crear un nuevo producto cosmético, un jabón, un perfume o lo que fuese. De cero, de la A a la Z. Y el examen tiene que ver con presentar. Entonces, tienen que aprender de química, tienen que aprender de producción, tienen que aprender de física, tienen que aprender de economía, tienen que aprender de una serie de conocimientos básicos que están incluidos en el programa de secundaria del Ministerio de Educación en Israel, pero al mismo tiempo van experimentando a través de la acción. De esto habla Manos, Cabeza y Corazón, y de una manera creo que es uno de los ejemplos más bonitos que se pueden ver. Manos, Cabeza, Corazón a nivel primario, huertas escolares, me imagino que en Colombia, no me imagino, sé que en Colombia en algunas instituciones hay. De hecho, esto es parte de una visita de un grupo de directores de Paipa, que tuvimos hace un par de años en un colegio israelí de primaria, donde conocen estas áreas de aprendizaje fuera del aula, donde se utilizan los huertos como un espacio de aprendizaje. Realmente hablar de la fotosíntesis en el aula es una pérdida de tiempo, entonces ¿por qué no generar laboratorios vivos dentro y fuera de la institución educativa? La siguiente reflexión tiene que ver con ser real y contextual. A mi entender, esta variable o esta reflexión tiene que ver con la importancia de los valores y del contexto en la educación que ustedes están impartiendo. La importancia de que el estudiante, cuando aprende su profesión o aprende lo que aprende dentro del SENA, cuando va a salir tiene que ser un ciudadano de bien, un ciudadano activo, un ciudadano ético-moral, un ciudadano que entiende su contexto, y para eso lo que tenemos que hacer es hablar de ética y de moral también en clase de agricultura, y también en clase de metalúrgica, y también en clase de electricidad, y también en clase de historia, y también en clase de abogacía, en todas las áreas, y tenemos que entender en qué contexto vivimos y cómo relacionarlo a los conocimientos que estamos impartiendo. Esto suena un poco difícil, o algún educador podría decir, esto no me incluye, esto no me toca a mí, no es parte de mi proceso. Yo a la educación terciaria, a la educación superior, la llamo, como el programa de televisión ese que había hace unos años, la última frontera. El sistema educativo de educación superior, su educación terciaria, es la última frontera, el último momento donde realmente el sistema educativo puede tener un impacto en el estudiante que se va a convertir en ciudadano en el momento que salga del SENA en este caso. Entonces es importante tratar esto de ser real y contextual, de enseñar conceptos de ética y moral en cualquiera sea la profesión, para formar entes de bien, personas que con los valores y con la ética vayan a trabajar en la ciudad en la que viven. Sabemos que el SENA está en todo el país, así que no importa, pero va a generar una sociedad de bien. Ejemplos sobre estos, básicamente tenemos el más grande de todos, lo que ven en pantalla son fotos de un programa de mentoría nacional. Estudiantes de diferentes instituciones de educación superior acompañan y trabajan con jóvenes en riesgo. Básicamente lo que hacen es hacerles una mentoría, los acompañan, no solamente para hacer deberes, sino que se involucran con personas de sus barrios
o de su contexto, reciben una beca, pero los conectan los conectan con el contexto y los desconectan de solamente el marco de educación superior. Este es un ejemplo formidable de la Universidad de Tel Aviv, muy innovador, que conecta todo lo que estoy hablando de ser real y contextual. Lo que hacen es hacer extensión social, que ustedes la tienen en Colombia, a través de una carrera o de un curso. Digámoslo de una manera, una comunidad próxima al centro SENA tiene problemas con potabilidad o con temas de agua. Entonces, el profesor que les enseña sobre ingeniería del agua va con los estudiantes a la comunidad, trabaja los conceptos que tienen que ver relevantes al programa y ayuda a su comunidad. Lo que quiero decir con esto es que la extensión social no es digamos, cuando hablamos de educación superior hablamos de investigación, docencia y extensión social, no es una de esas ramas abiertas, sino está conectada, sino hace parte del proceso. Se hace extensión social mientras se aprende, mientras se enseña, mientras se dictan las aulas, porque se es real. Digamos, se conecta el material del programa con el estudio por sí mismo. Un excelente ejemplo, el nombre en hebreo es mithabrim, que quiere decir nos conectamos. Dice, lilmod, lasot, velashpia, estudiar, hacer e impactar. Entonces es una gran forma de hacer extensión social mientras están realmente aprendiendo. Yo sé que en Colombia está muy de moda todos estos temas de aplicación de conocimientos en la práctica de la extensión social. Esto está formalizado en un curso, lo que creo que es un valor bastante agregado. La siguiente reflexión habla de la glocalidad. La glocalidad es un término común en pantalla que una de las primeras referencias que encuentro es con David Brower, y tiene este cuadro sinóptico, quiero decir mi cuadro sinóptico presente a ustedes, que explica de qué trata esta glocalidad. Lo que dice básicamente es que cuando pienso local y actúo local, estoy obviando el coronavirus en China y cómo eso me impacta a mí. Si yo pienso global y actúo global, estoy obviando de que hay una crisis mundial, pero específicamente en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Tunja, en cada una de las diferentes zonas del país, hay contextos diferentes. Entonces hay que valorar los mismos como lo que son. Entonces no puedo solamente pensar global, actuar global, es muy útil. Greenpeace, Amigos de la Tierra, pertenecerían a esta parte de la gráfica. Si pienso local y actúo global, sería un déspota. Digamos, Colombia no puede transmitir su realidad al mundo, puede mirar el mundo y aplicar en su realidad. ¿Me explico? No todo lo que pasa en mi ciudad, en mi país, en mi contexto, es lo que pasa también en otros, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la invitación, por así decirlo, esta reflexión de glocalidad, lo que dice es, pienso global, miro lo que pasa a mi alrededor y actúo local. Esto obviamente se relaciona directamente con lo que hablé antes, ¿no? De ser real y contextual, en el sentido de que tengo que entender en qué contexto o de qué manera las carreras que tengo en el SENA tienen un impacto, van cambiando a nivel internacional, y qué impacto tiene eso a nivel local. Cómo mis programas de estudio son relevantes también para Colombia, pero también para lo que está pasando en el mundo. Si hablamos de agricultura, ¿cuáles son los cambios que están habiendo en la agricultura a nivel internacional? ¿Cómo eso se ha reflejado en la agricultura local? ¿Y cómo eso impacta mis programas de estudio? Esa es la invitación a la localidad, por así decirlo. La foto que ven de fondo es un poco demostrativa. En los diferentes niveles, si hablamos de secundaria o primaria, por ejemplo, hay programas como Bandera Azul, es un programa que en Latinoamérica se conoce bastante, que lo que hacen es limpiar y trabajar la educación a través de las playas. Entonces, otro programa a nivel de secundaria es el programa de metodología que es generado o dirigido por la NASA, que lo que hace es ver qué está pasando a nivel de mi ciudad, de mi país, de mi institución, y lo reflejo en otro. Ambos ejemplos son a nivel de primaria y secundaria, pero hablan de eso de la localidad. El programa está basado en lo que pasa en mi lugar, pero hago referencia y conecto con lo que pasa a nivel internacional. El programa de meteorología se llama Globe Program, y en Colombia ya existe también. Entonces, nuevamente, esto de localidad es mirar para afuera y ver cómo eso se relaciona con mi contexto específicamente. Un ejemplo muy bonito o muy interesante en Israel tiene que ver
con centros de innovación e emprendedurismo. En casi 4 o 5 universidades y centros de educación superior israelíes hay centros para emprendedores. Estos centros de emprendedores lo que hacen es exactamente esto, es ver cómo se ve el mundo de la innovación, el mundo del emprendedurismo a nivel internacional, y lo tratan de transmitir y fomentar a través de generar emprendedores y emprendedurismo en las universidades. Los dos ejemplos que ven en pantalla, uno es exactamente la Universidad de Tel Aviv, que tiene un enfoque en el cual se utilizan la masa de estudiantes y de profesores para fomentar este emprendedurismo, y el otro es de un centro de educación superior de ingeniería, que realmente lo que se hace ahí es generar nuevas ideas de emprendedurismo basado en lo que está pasando en el contexto israelí. Obviamente tengo referencia a lo que pasa en el exterior. Esto es un ejemplo que obviamente tiene mucho que ver con el contexto israelí. Como ustedes saben, ya hace más de una década, de 2 décadas, Israel está considerado como la nación startup. Entonces, de una manera, todo este tema de emprendedurismo se conecta muy bien con todo lo que estamos hablando. Casi al final estamos hablando de la interdisciplinaridad como reflexión. La interdisciplinaridad como reflexión, más que nada, creo yo, tiene que ver con ambientes educativos. Lo que ven en pantalla tiene que ver con la facultad, con las facultades de educación y las bibliotecas en la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Tel Aviv, cómo han cambiado las bibliotecas en el pasado, en lugares donde se hacía silencio, miren cómo se ven hoy, espacios de interacción, espacios de encuentro, salas más pequeñas para poder hacer trabajo en equipo, completamente diferente. Les muestro una foto que a mí me llama mucho la atención. Lo que ven aquí abajo, la foto de abajo es el primer piso de la biblioteca más grande de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Montes Scopus, en Jerusalén. En el pasado era, en general, la Universidad Hebrea de Jerusalén, esta biblioteca, uno entraba y había un silencio total. Hoy por hoy, en el primer piso, hay un ruidaje terrible, y en algunos otros pisos también. ¿Por qué? Porque hay zonas donde hay silencio, y hay zonas donde se coopera, hay zonas donde se interactúa, hay zonas donde se trabaja. No quiere decir que un estudiante de agricultura, o en este caso en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un estudiante de educación se encuentre con un estudiante de derecho y empiecen a discutir sobre la realidad del mundo. Sino se trata de generar momentos de encuentro, momentos de interacción, para fomentar el conocimiento puro de los estudiantes, para fomentar el estudiante en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes en un centro SENA tienen a varias carreras, la idea es que haya momentos en donde ellos puedan interactuar y conocer otras realidades. Incluso hay universidades que como obligatorio les piden a los estudiantes estudiar una serie de cursos, una lista larga de cursos genéricos para conocimiento general. Y eso es un poco lo que trata la interdisciplinaridad. El mundo que vivimos no está dividido en disciplinas. Cuando se crea la educación como la conocemos hoy, sin lugar a dudas, fue muy cómodo dividir en asignaturas, materias, disciplinas, y obviamente cuando más profundizamos en un área específica, más aprendemos, pero para poder realmente hablar de una educación sostenible, sustentable, tenemos que ver lo que pasa en el mundo. En el mundo no se maneja por disciplinas o por segmentos, sino por relaciones entre esas diferentes disciplinas. Este es un ejemplo que tiene que ver con educación secundaria, un invernadero educativo en Shemer se llama, donde la educación se da según proyectos o sobre retos en todo este ambiente que ustedes ven. No hay una clase cerrada donde se tratan la fotosíntesis o el agua salada, sino que hay proyectos de la naturaleza, hay también un área de makerspace, donde se dan educación integral, interdisciplinaria, como lo llamé también anteriormente. La última reflexión tiene que ver con compartir y inspirar. Esta es una frase que me acompaña desde que empiezo a trabajar aquí en el centro MTC. Es una frase que me surge de entender la importancia de que el conocimiento tiene que ser compartido, de la cooperación entre instituciones educativas. Lo que ven en pantalla, incluso creo que lo que ven en la pantalla del centro, es el curso del cual Luisa formó parte en Israel. Tiene que ver con procesos de cooperación internacional o procesos que de alguna manera muestren otras realidades para dar significación o dar significado a que el conocimiento no puede quedarse concentrado en un punto, sino que tiene que ser compartido con la comunidad, tiene que ser compartido con otras instituciones, y ahí el valor de la cooperación y la colaboración. Creo que al fin y al cabo la educación como tal no tiene como objetivo máximo, como dije antes, solamente el saber, solamente formar un profesional que sepa plantar una planta o utilizar un
un sistema técnico de conexión, sino integrarlos a una sociedad, darles las herramientas para formar parte de una comunidad en la cual tienen que vivir. Entonces, eso del valor, esta reflexión de compartir, y no solamente pensar en mí mismo, es muy importante y se tiene que reflejar en el diario vivir del SENA. Si el SENA solamente muestra individualismo o centralidad, así se va a ver cuando estos jóvenes salgan a la calle. Entonces es muy importante, y doy el ejemplo del centro del cual soy vicedirector, donde todo el tiempo lo que se quiere hacer es compartir información, compartir material, e interactuar. Este encuentro que estamos teniendo todo el tiempo de ida y vuelta, porque cuando uno más da, lo que se generan es más resultados. Para terminar, decir que no podemos resolver problemas pensando de la manera que cuando los creamos. Este enfoque de desarrollo sostenible viene de otro lugar, tiene otras características, habla de otra realidad, por así decirlo, y realmente es importante entender que hay que cambiar paradigmas educativos, transformarlos en otra cosa para que realmente tengan un impacto a lo que se llama la educación para el desarrollo sostenible, y no quedarse solamente en el nivel de idea. ¿Qué es lo realmente importante? Creo yo. ¿Qué es para ustedes el desarrollo sostenible? ¿Qué es para ustedes la educación hacia el desarrollo sostenible? ¿Qué es para ustedes esto en su contexto? ¿Y dónde deben invertir ustedes los esfuerzos en estas reflexiones? Como digo, son 7 que yo presento, no quiere decir son las 7, sino son 7 que yo presento de lo que vi, de lo que escuché. La pregunta es, ¿qué de esto el SENA puede tomar? Puede ser un pensamiento estratégico e invertir de sus esfuerzos para cambiar un poco la realidad y generar una educación para el desarrollo sostenible. No quiero robarles demasiado de su tiempo, y quiero sí un poquito interactuar, ver un poco cuáles son sus preguntas o sus opiniones. Como se dan cuenta, mis reflexiones tienen tintes ambientales, pero no solamente ambientales, tienen tintes económicos y sociales, y es algo que a algunos les puede sorprender, porque mucha gente piensa que la educación de desarrollo sostenible es solamente ambiental. Y un poco lo que hay que romper ese paradigma ambiental, aunque algunos de los ejemplos sí reflejaban esto. Esto es un poco lo que quería presentar, Luisa, en el día de hoy. Me gustaría escuchar un poco qué es lo que tienen para decir, o qué les parece lo que fue presentado en el momento. Bueno, pues muy pertinente, Damián, tu presentación, y realmente también has presentado muchas cosas que el SENA efectivamente ya viene haciendo, como decían acá en el chat también algunos instructores, algunos aprendices. Yo considero que es importante que pasemos a la sección de preguntas, ¿no? Pues tenemos varias preguntas, varias dudas del público. Algunas las he sacado del chat y otras pues las tenemos en la sección de Q&A. A leer primeramente una que tengo de la sección del chat. Cómo afrontar el aprendizaje experimental, que es tan importante, digamos, en todo este tema de educación para el desarrollo sostenible, en el marco de un entorno virtual. ¿Qué ideas puedes compartir al respecto? Excelente pregunta. El día de ayer tuve una discusión con un colega de una universidad colombiana que me hacía exactamente la misma pregunta. Estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento donde queremos entender para dónde vamos. Yo le decía que no soy yo solamente, varios pensamos de la misma manera. El siglo XX no empezó en 1900, empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que el siglo XXI no empezó en el 2000, empezó en el 2020 con el coronavirus. De alguna manera nos empujó a hacer el salto digital, al salto tecnológico. Durante 20 años nos llenamos, estuvimos, como dicen en colombiano, todo el tiempo hablando sobre una educación diferente, sobre una educación tecnológica, pero del dicho al hecho, un largo trecho. Y el coronavirus de un día para el otro nos dijo, háganlo. Hay países como Israel que tenían más preparación y hay otros países que tenían menos preparación. Los que tuvieron menos preparación, ahí están sufriendo. Pero si tomamos ejemplos específicos de universidades en Israel, yo tomo por ejemplo la Universidad de Jerusalén, lo que hizo fue, estaba muy preparada, tenía departamentos enteros tecnológicos y de conectividad, corrió para adelante entre 1 semana y media, 2 semanas, el comienzo del semestre, capacitó de manera, digo agresiva en el buen sentido de la palabra,
masiva a sus docentes en cómo utilizar Zoom, aprendizaje en línea y todo lo que tiene que ser, y largó el semestre. Hasta hoy en día todavía no volvió el semestre a la sala, pero lo que fomentó fue que realmente estamos viendo cómo se ve la tecnología en la educación de verdad. Ahora ya no es chiste. Digamos, hoy me tocó hablar de esto. Si en otra ocasión vamos a hablar de lo que es la educación en línea en el Ministerio de Educación o en la universidad, también lo podríamos hacer y ver qué es lo que están haciendo. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que estamos ahora en el extremo contrario. Si a mi entender, previo al coronavirus, hablábamos de tecnología y estaba ahí como desparramado un poco de tecnología, ahora estamos en el extremo contrario de la extrema tecnología, aulas vacías en la universidad o en el SENA, donde fuese. Y lo que va a pasar es que va a volver mucho a la normalidad. Y cuando vuelva a la normalidad, aquellas cosas que fueron útiles y sirvieron se van a quedar y el resto se van a ir. Todo esto para decir que no creo que hoy en día hayan buenos ejemplos de cómo evitar los laboratorios. Laboratorios digo, digamos, si usted le está enseñando a un estudiante a, por así decirlo, a soldar, hoy por hoy, no conozco ningún ejemplo que sea mejor que pararse al lado del estudiante y soldar. No hay. Ahora bien, yo creo, y eso es una apuesta, que en los próximos 12 a 24 meses van a haber respuestas. Porque lo que está pasando es que empieza, hay un concepto que nuevamente hace 20 años quizás está dando vuelta y todo el mundo habla del mismo, pero nadie sabe de verdad cómo se ve, que es el blended learning. La educación combinada, creo que se podría decir en español, que es también virtual y también presencial. Y ahí es donde empezamos a jugar el juego. Es necesario que los estudiantes lleguen todos los días, digo, a nivel de educación primaria, a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde a la escuela. No sé cuál es el horario específico del SENA o los días, pero ¿es necesario todo ese tiempo en sala? Es necesario, digamos, ¿qué pasa si hay dos instructores? Uno virtual y uno de laboratorio. Y ahora hablo del SENA. Uno que da clases virtuales y que divide la clase en mini grupos, y esos grupos van yendo según su necesidad al instructor práctico, hacen lo que tienen que hacer. De esa manera, por ejemplo, el laboratorio podría tener mucho más uso, con mucho menos estudiantes. Porque imagino que por en escena hay clases que se mueven todo el tiempo juntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Puedo hacer una clase virtual, invertida, teórica, y puedo subdividir los grupos para las prácticas y aprovecharlo de una mejor manera. Digo, no, capaz que estoy pecando porque el SENA ya sabe hacerlo y se lo está haciendo. Pero lo que digo es que, por un lado, no hay, y yo creo que en los próximos 2 años van a haber, porque hoy por hoy para medicina ya existen todo tipo de opciones virtuales de anatomía, o los lentes, esos que ustedes conocen, realidad aumentada, ya empiezan a aparecer. Pero yo creo que a cada 2 años se va a integrar, y el SENA, que es un organismo nacional muy reconocido en el mundo y en Latinoamérica, va a llegar, ya tiene, pero va a llegar de manera fluida. Creo que por ahí va la respuesta. Por un lado, hoy por hoy no veo que vaya a poder, pero van a haber, ya sean respuestas tecnológicas o respuestas de reorganizar la educación para dar respuestas a eso. Hay una pregunta muy interesante que tenía que ver también un poco con lo que comentaste al final, que la educación para el desarrollo sostenible no es solo el tema ambiental, que me parece también algo interesante lo que se puede profundizar. La pregunta dice así: teniendo en cuenta que principalmente todo el tema de la educación para el desarrollo sostenible se entiende principalmente desde el tema ambiental, ¿cómo se puede sensibilizar a que es mucho más que eso? Es una pregunta clásica y excelente, ¿no? Digamos, por eso yo la vez pasada dimos una especie de desarrollo histórico, y yo realmente creo que esto del desarrollo sostenible, el concepto arranca de esa relación entre el ser humano y el ambiente. Ahí empieza. Y empiezan a conceptualizarlo. Ya se acuerdan que hablamos en el encuentro pasado de un proceso de conceptualización, de caracterización, donde entran otras dimensiones, la social y la ambiental. Hicimos el último documento del 2015, no el último, pero el documento del 2015, ya empieza a hablar de 5 variables: paz, prosperidad, cooperación, paz, prosperidad, cooperación, perdón, blanco. Lo que digo básicamente es que empezó de la parte ambiental, pero en algún momento entendemos que hay otras dimensiones.
Ahora, para el educador, hablar del medio ambiente es lo más fácil. Yo creo que para el SENA, de hecho no. Yo creo que para el SENA, incluir la dimensión económica en la educación que ustedes dan en sala, tendría que ser fácil. La pregunta es hasta qué punto se da. Si ustedes están creando trabajadores, emprendedores, si ustedes están creando personas apáticas a la sociedad, dimensión social, o interesadas por el prójimo. Y ahí es donde empiezan a entrar las dimensiones sociales y económicas a esa, sociedad, a esa dimensión ambiental. ¿A qué quiero decir con esto? Si estas reflexiones que yo hablé hoy se sensibilizan con lo que hablamos en el encuentro pasado, lo que tendría que pasar es que mañana, y digo como ejemplo, una persona que estudió electricidad en el SENA va a salir y cuando tenga que comprar un producto, va a elegir un producto que sea biodegradable, porque respeta el medio ambiente. Cuando vaya a pasarle la cuenta al cliente, va a respetar las leyes de la economía, y cuando pase esa misma cuenta, va a contemplar que frente a él está una persona menos pudiente y que lo quiere también un poco ayudar. Dimensión social, ambiental y económica. Y eso es formar una persona para bien. Eso es para formar una mejor Colombia. Colombia, en una situación de, como les comenté, a Colombia viajé en los últimos 5 años bastante, y conozco un poco lo que está pasando ahí, una época en la cual están regenerando tejidos sociales. El SENA, a mi entender, es o debería ser un ente central en la formación del nuevo colombiano. Colombiano que quiere generar un tejido social donde estas dimensiones sean respetadas para una mejor Colombia. Colombia es uno de esos países de Latinoamérica que básicamente tiene todo. Clima, recursos, lo que elijan, no importa lo que elijan, en Colombia hay de todo. Entonces la pregunta es cómo quizás el SENA asume, o ya quizás ya lo es, un líder en la formación de ese nuevo colombiano, y entender que lo ambiental es importante, pero la formación social y económica de ese nuevo colombiano es fundamental. Excelente tu comentario, Damián, y haciendo un poco, digamos, conexión con lo que dices, el tema de valores también va muy relacionado con los valores que se promuevan dentro de la entidad. Cada entidad promueve unos valores diferentes, entonces allí también va la reflexión. Hay una tendencia, esta es la otra pregunta, ¿no? Hay una tendencia de intercambiar roles en la educación para mejorar el diálogo entre el instructor y el aprendiz. Es más o menos el tema de juego de roles que tú también, pues, de eso conversaste un poco en tu presentación. ¿Cómo lograr ese tema del juego de roles por medio de la virtualidad? Primero de que nada, no hay ningún problema con la virtualidad, al contrario, puede ser productivo. Hay tantas aplicaciones, aplicativos abiertos para esto que es increíble. Esto del cambio de roles no es solamente el cambio de roles, es entender que el educador es un líder en un proceso y no solamente el dueño de un conocimiento. Si alguno de los educadores en sala piensa que el SENA lo contrata por lo que sabe, les aviso que lo van a echar en breves momentos. Porque el educador está donde está, o a largo plazo va a estar donde está, porque conoce el camino, no porque conoce un conocimiento. Ustedes son un guía en un proceso. Ustedes conocen a dónde quiere llegar ese aprendiz. Digamos, en el momento que el SENA los contrate solamente por un conocimiento, ese conocimiento eventualmente los aprendices los van a ver en Google o en alguna otra plataforma, y ustedes dejan de ser relevantes. En el momento que dejan de ser relevantes, el aprendiz no lo ve a ustedes como un instructor, sino como casi una molestia. Entonces, primer punto. Segundo punto, el juego de roles no es solamente un juego, es esto del prosumidor, es un cambio en el concepto de la relación en el proceso educativo. No es solamente un juego de roles, sino en la práctica se habla de juego de roles como quizás esa es su referencia a la pregunta. La virtualidad en el tema de juego de roles o en estas simulaciones que yo presenté, se puede también hacer en Zoom. Digamos, abrir un Zoom, el Zoom que estamos utilizando es un tipo webinario, lo hacemos tipo encuentro, se entran 10, 15 personas, se pone a uno de los aprendices como guía del proceso y se pueden discutir procesos de productividad, procesos de producción, cómo debería ser y cómo deberíamos cambiar la empresa, digamos que la clase es una empresa, los cambios necesarios en tiempo de coronavirus, y cada uno es encargado de un departamento dentro de esa empresa. Hay la Universidad de Tel Aviv, en la Facultad de Medicina, tiene un curso que es optativo, que deja a los estudiantes las diferentes áreas de medicina que lo elijan.
Y en el momento que lo eligen, lo que entran, escuchen esto que interesante, entran a una clase que cada semana les dan un problema. Y en la mesa se sienta un cirujano, un psicólogo, una enfermera, cada uno en su carrera, pero se sientan a un problema mismo. Y tienen que trabajar juntos ese problema. ¿Eso no se puede hacer en Zoom? Sí, se puede hacer en Zoom. ¿Eso no lo puede hacer el SENA? Sí lo puede hacer el SENA. Eso es interdisciplinaridad, eso es contextualidad, eso es entender, digamos, el concepto bajo el cambio de roles, ya sea dentro o fuera del aula misma. Claro, excelente ese comentario. Sería todo el tema de lo que llaman el aprendizaje basado en retos, en proyectos, claro. Aquí hay alguien que da un comentario acerca del tema de los aprendices con limitaciones físicas. Digamos que cómo pueden ellos aportar al tema de la educación para el desarrollo sostenible. Yo entiendo allí, Damián, tú me corregirás que también allí la virtualidad puede jugar un rol importante. La educación inclusiva, la educación especial, entra de lleno en lo que es la dimensión social, ¿no? Digamos, esto de la empatía, esto de entender de quién forma parte de la sociedad. Hay comunidades en las cuales las personas con discapacidades o capacidades especiales las pone a un lado. Ellos son parte del medio en el que vivimos. Esconderlas no las hace desaparecer, leyes de la naturaleza. Si usted lo pone en un cuarto no desaparece, sigue estando. Entonces es muy importante integrarlos en los procesos. No sé si el SENA tiene programas específicos para estas poblaciones, segmentos de las poblaciones, pero es muy, muy importante. De hecho, ayer tuvimos una charla en el centro con Beit Izi Shapiro. Beit Izi Shapiro es una ONG líder en Israel en procesos educativos en estas temáticas, con personas con discapacidades especiales. Y hablaba específicamente de qué estaban haciendo en estos momentos de coronavirus. Y hablaban de la importancia, pero de la dificultad. Sí, la tecnología tiene un papel muy importante porque a diario los instructores o los profes se conectaban con las familias, pero más que nada en este caso lo que se hacía era apoyar a los padres de familia, porque los padres de familia se convertían en los instructores en esos momentos. Creo, y me pueden corregir, en el SENA es un poco problemático porque ustedes dan educación vocacional a personas con capacidades especiales, de por sí ya es problemático, porque ustedes quieren enseñarles una práctica y no pueden, y con capacidades especiales se dificulta en un nivel mayor. No creo que sea tan simple. Lo que se puede hacer, o el medio tecnológico lo que ayuda es acompañar a esas personas con capacidades especiales a enfrentar este periodo y salir lo más rápido posible. Debo decir que en Israel, los primeros sistemas que se reincorporaron en temas educativos fueron los de educación especial. Súper. Aquí hay un comentario muy interesante de un aprendiz SENA que me parece que es un comentario bastante proactivo. Está pidiéndote a ti, Damián, un consejo para ser mejores profesionales, teniendo en cuenta todo esto de la educación para el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más globalizado. ¿Qué consejo tienes para los aprendices SENA? Los aprendices SENA van a estar sometidos a lo que el SENA les vaya a enseñar en este periodo, pero como bien pregunta el aprendiz, siempre está lo que no es el SENA, lo que está fuera del SENA. Y hoy por hoy todos estamos conectados a lo que pasa en el mundo. Yo creo que un aprendiz SENA lo que tiene que hacer ahora es entender que el SENA ocupa una parte de su proceso educativo, muy significativa, muy importante, pero no toda. En el mundo que vivimos, aprender a aprender, la autonomía, la responsabilidad, forman parte integral de lo que es la educación. Entonces, si ustedes creen que ir al CENE cuántas veces tienen que ir por semana y recibir la certificación los va a hacer mejores profesionales, sí, en una medida. Entonces, creo que asumir el reto es entender cómo se manejan su profesión a nivel internacional, entender cómo se ve el mundo en otras partes en su profesión, es entender estos valores, entender qué es esto de la sostenibilidad a nivel Colombia y aplicarlo cuando vayan a salir del campo laboral. Esto que hablé hoy, por ejemplo, de este electricista que elige materiales biodegradables, que respeta al cliente, que considera quién es el cliente, porque en el momento que un supermercado en un barrio de nivel bajo cobra más caro los productos que un supermercado en el centro de Bogotá, es un supermercado que no está contemplando las diferencias sociales.
por así decirlo. Entonces, todas estas variables son variables que tienen que ser parte de la formación, y eso es responsabilidad del SENA, pero también de cada uno de los aprendices en el momento que vaya a poner en práctica la profesión. Entonces, ¿qué le puedo decir? Entender que el SENA es una parte de su formación, pero hay mucha parte que va a caer sobre sus hombros y va a tener que ir y investigar y buscar y entender cómo se ve el mundo fuera del SENA, y en base a eso formar su mundo cognitivo, su universo simbólico. Ok. Haciendo, digamos, como relación el comentario anterior, aquí dice Erika que es también una aprendiz que le gustaría que Damián le explicara por qué el tema de la educación para el desarrollo sostenible es tan importante para los estudiantes y para los aprendices. O sea, ¿por qué aprender de eso es importante para un ciudadano en el día de hoy, en el siglo XXI, en el contexto en el que estamos viviendo? O sea, ¿cuál es la relevancia de eso? Digamos, creo que es un tema de elecciones, ¿no? Digamos, que uno quiere tener en su haber, por así decirlo. Yo creo que el tema de desarrollo sostenible es parte de una alfabetización, como hablé la vez pasada. Son conceptos que, que uno quiere saber. Usted puede vivir en Colombia y no saber el himno nacional. Poder puede, no sé cómo se lo saltea en la educación, pero puede. Usted puede, si quiere, en Colombia, no conocer el mapa y no saber si, para qué lado viajar. Usted puede hacerlo. Ahora, le va a costar un poco más entender. Usted puede vivir sin un celular. Puede. Va a ser más difícil. Entonces, yo creo que esto del desarrollo sostenible, usted puede obviarlo. Ahora, el día de mañana usted va a formar parte de una sociedad. En esa sociedad usted es parte activa y va a tomar decisiones. Esto que lo que venimos conversando, el encuentro anterior y un poco este encuentro, les da luces para leer de mejor manera esa realidad en la cual usted se encuentra. Entonces, esto no es una obligación, es una decisión estratégica. Es una decisión que cada uno tiene que asumir. Entonces, no hay una respuesta única. Yo en un momento yo dije, son un par de lentes. No digo que es la respuesta ni es obligatoria. Es, a mi entender, parte de una alfabetización que uno quiere tener como ciudadano del mundo. Súper. Bueno, vamos a leer aquí de los últimos comentarios que nos colocaron en el chat. Uno más porque ya por cuestiones de tiempo debemos ir cerrando y tampoco para abusar de tu confianza, Damián. Los que se conectaron un poco tarde no escucharon que hoy es un día feriado en Israel. Bueno, acá tenemos un comentario en donde dice Román Ortega que para alcanzar, digamos, todo el tema de educación para el desarrollo sostenible hay que iniciar la renuncia al individualismo para empezar a caminar a ser un ser social, al que le importa la construcción colectiva en la que se puede empezar el fortalecimiento del concepto de sostenibilidad. ¿Te gustaría acotar algo frente a este comentario, Damián? Me parece muy pertinente. Sí, yo creo que nuevamente, si obviamos un poco el tema ambiental y nos centramos en la dimensión social, yo creo que realmente, sí, hay todo, en todo esto que vengo presentando hay como un trasfondo de dejar un poco el individualismo, aunque estamos en una era bastante individualista, si vemos algunos países del mundo, y entender de que es un tema de juntos. Una de las últimas reflexiones que presenté tiene que ver con compartir es inspirar. Y el acto mismo de compartir es cancelar el individualismo y hacer ser parte de un todo. Yo creo que sí, yo creo que ese cancelar el individualismo y ser parte de un todo, de una comunidad, es básico para poder ser parte de algo sostenible. Si todo va a caer sobre mis intereses, mis capacidades y cómo me desperté hoy, las cosas no van a funcionar. El mundo nos demuestra que los recursos, las dinámicas, están basadas en lo que es la naturaleza, la comunidad internacional, entre un todo juntos. Entonces creo que sí, es muy acertada, sí es una de las conclusiones que la persona llegó, sin lugar a dudas. No, excelente. Bueno, Damián, pues de verdad estamos muy agradecidos por todos tus comentarios y por esta presentación tan maravillosa. A los compañeros que están conectados les agradecemos también diligenciar la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie de webinarios.
pues de verdad para nosotros ha sido muy enriquecedor todo este proceso de compartir, que digamos, como dice Damián, compartir nos inspira, efectivamente nos inspira y nos ayuda a seguir aprendiendo y reflexionando muchas cosas. Digamos que estos temas transversales, como la educación para el desarrollo sostenible, la idea es que se vuelvan estos webinarios como una sesión también de reflexión, ¿no? De reflexión, de ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos, digamos, apoyarnos por todos estos insumos, desde nuestros roles, sean aprendices, sean administrativos, sean instructores, también todos los compañeros externos que nos acompañan de otras instituciones. Pues les agradecemos tremendamente también por su apoyo y esperamos que esto sea como dice Damián y como se dice en inglés, food for thought, o sea, que esto sea algo que nos ayude a reflexionar para luego ya más tarde ir profundizando, ¿no?, en otras temáticas que pueden ser mucho más, digamos, interesantes. Pues le agradecemos a Damián tremendamente. Damián, esperamos que también en el segundo semestre nos puedas acompañar también con otra serie de webinarios. Allí pues vamos a estar mirando qué otra temática podemos hacer. Pero pues en definitiva los instructores han expresado también su satisfacción con este webinario. Les ha encantado. Muchas personas también escribieron por la sección de Q&A de preguntas que estaban muy satisfechos, que les había encantado, que qué bien, ¿no?, de tematizar estas cosas, porque muchas veces no ponemos en las agendas, ¿no?, unos temas que son realmente importantes, y teniendo en cuenta, además, la coyuntura que tenemos actualmente, donde el tema del desarrollo sostenible está, digamos, viviendo un momento crítico por el tema del COVID. Entonces, muchísimas gracias a todos. Los que han tenido, digamos, alguna dificultad con la asistencia pueden mandarnos también un correo. Mi correo es lecheverria@cena. Y bueno, pues estamos muy contentos. Les agradecemos tremendamente también a la Embajada de Israel por todo su apoyo en este proceso, en la organización de estos webinarios, a los compañeros del SENA, al Ofri Center, Damián, muchísimas gracias. Realmente estamos muy agradecidos por todo el apoyo y bueno, tuviste a bastante gente conectada en tu segundo webinario. No sé si quieres hacer algún comentario para ir cerrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sin lugar a dudas, al SENA, a la Embajada de Israel en Colombia. Ha sido un placer trabajar, compartir con ustedes. Esperemos que realmente el próximo semestre o en general podamos seguir apoyando al SENA, a sus instructores y aprendices. Es un honor poder haber hablado con ustedes, contarles un poco de mi visión. Les deseo lo mejor, el mayor de los éxitos. Espero que hayan podido tomar algo de lo que hablé que ya sea relevante para cada uno de ustedes. Muchos saludos. Gracias a todos y que tengan excelente día. Hasta luego.